Buenos días, bienvenidos. Por favor, pasad, no os quedéis ahí. Siéntate, por favor, que seguro que estarás cansado. Verás qué cómodo es este sofá. ¿Que cómo me he entretenido todo este tiempo? Pues mira, he estado mucho tiempo con la familia, que nos hacía mucha falta a todos. Y luego, además, estos fueron mis pasatiempos favoritos. Te los voy a enseñar. En primer lugar, esta es mi esterilla de yoga. El yoga me ayudó muchísimo a sobrellevar tanto emocional como físicamente estos meses de encierro. Luego, por otro lado, siempre fui una gran aficionada a los puzzles y aproveché para hacer algunos puzzles con mis hijos. Otra cosa que me acompaña siempre, y como no podía ser de otra manera también en el confinamiento, fue la lectura. Con mi Kindle me leí unos libros, 3 o 4 libros estupendos. La música tampoco puede faltar, me gusta mucho estar acompañada de la música, ya sea por los cascos o por Alexa, que anda por ahí y que me acompaña todo el día. Y bueno, pues el ordenador con el que trabajé y con el que aprendí un montón de cosas. Y luego de esta cajita tengo algunas cuestiones de papelería que me gustan mucho, pues blogs, bolis, pegatinas, cosas que me gusta ir enmarcando cuando voy trabajando. El ordenador, aparte de ser un útil imprescindible para todo el trabajo telemático que estuvimos haciendo durante estos meses, también fue para mí una maravillosa ventana al mundo del teatro y al mundo del cine. Y también gracias a redes sociales como Instagram pude asistir a conciertos de los que no podría a lo mejor haber disfrutado si no hubiese sido una situación como esa. Y esta es una de los 3 espacios en los que estuve trabajando durante estos meses y donde preparaba los meets que tenía con vosotros. Como en casa somos 5 y todos tuvimos que trabajar telemáticamente, nos repartíamos un poco el espacio. Y este era uno de los que utilizábamos cualquiera de nosotros. Os voy a enseñar otro. Otro de los espacios en los que trabajé mucho fue la cocina. Yo creo que la cocina es el lugar de la casa en los que todos acabamos porque siempre estamos cómodos y siempre estamos a gustito. Entonces algunas veces también me tocó trabajar aquí, en la cocina. A pesar de que normalmente a diario comemos aquí en la cocina, porque no siempre comemos todos a la vez y porque tenemos bastante prisa, el confinamiento también nos ha dado la oportunidad de extendernos en largas sobremesas súper interesantes y súper divertidas. Y entonces tuvimos la oportunidad, como digo, de comer en el salón, aquí. Y aquí es donde comíamos y donde charlábamos durante muchísimo tiempo. Los aplausos de las 8 desde esta ventana. No sabéis qué fiestas se montaban en el barrio. ¿Qué he aprendido yo durante estos meses? Pues sin salir de casa he aprendido cosas súper importantes. Primero he aprendido que la vida se puede tomar con más calma y con más relax y que no pasa nada. Todo continúa, siempre amanece. También aprendí que a lo mejor pues estoy poco tiempo con mis hijos, con mi familia y que quizás merecen un poco más de tiempo por mi parte. Ya sabía, pero se reafirmó en mí el hecho de que la docencia es un trabajo presencial. Nosotros no trabajamos para transmitir solo conocimientos, sino que trabajamos para ayudaros a que descubráis el mundo y eso es muy difícil hacerlo mediante una pantalla. Es una solución que puede servir para 2 meses, pero no puede servir para una vida. He aprendido a vivir con calma y me he dado cuenta, ya lo sabía también, pero me he dado cuenta de que necesito muchísimo estar con la gente a la que quiero, con mis padres, con mis amigas, con mis compañeros del cole. Los necesito un montón y los eché muchísimo de menos. No soy capaz de vivir sin abrazos, eso es lo que aprendí. Ahora que se acerca el verano, estamos a 2 semanas del verano, me encantaría transmitiros un mensaje de felicidad. Pasadlo bien, disfrutad de cada minuto que tenéis, de esta libertad. No sabemos aún cómo va a ser la libertad que nos va a brindar el verano, pero disfrutadla en cada mínimo detalle. En el agua del mar, en el viento de la montaña y sobre todo, como os dije antes, en la compañía de las personas queridas. Vais a aprender un montón de cosas sin daros cuenta. Y quizás sean estas las cosas más importantes de la vida,
pues la empatía, el amor, la solidaridad, la necesidad de cada ser humano de continuarse a través de otro ser humano. Y eso es lo que os va a hacer crecer como personas maravillosas que ya sois en germen y que seguiréis siendo. ¡Feliz verano! Bueno, pues fue un placer tenerte aquí. Hasta la próxima. Ya sabes dónde tienes tu casa. ¡Chao!